Vamos a leer la palabra Génesis 1:26. Dice entonces, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Amén. Quiere decir que cuando Dios fue a crear al ser humano, Él dijo, hagamos al hombre a mi imagen, dijo Él. Eso fue lo que Él dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es impresionante. Es una palabra que está ahí, está en plural, y es importante que notemos que cuando Dios decidió, planificó crear al hombre, Él dijo, quiero crear a un hombre que sea como nosotros, que sea a nuestra imagen y que sea a nuestra semejanza. Entonces la pregunta obligada es, pero entonces ¿quiénes son ellos? Porque Dios es Dios. Entonces ¿quién acompañaba a Dios? Entonces quienes acompañaban a Dios tienen que tener poder para crear, porque Él dijo hagamos. Quiere decir que esos que están allí tienen poder para crear. Entonces, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y quién tiene poder para crear? ¿O quiénes tienen poder para crear? Y la única respuesta que hay a esa pregunta es, Dios es el único que tiene poder para crear. Fuera de Dios nadie tiene poder para crear. Por lo tanto, tenemos que llegar a la lógica conclusión de que ellos, cuando estaban reunidos en ese momento para crear al hombre, eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Él dijo hagamos, Él estaba refiriéndose a ellos, la Trinidad. Entonces, Él dijo hagamos al hombre, al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. En otras palabras, el plan de Dios era crear a un hombre que tuviese una imagen parecida a la de Dios, pero que también fuese un hombre creado con una relación semejante a la de ellos. Y por eso Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, creamos al hombre a nuestra semejanza. Como somos nosotros, así es el hombre. Pero entonces, según leímos, la Escritura entonces continúa diciendo, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo tuvo que terminar? ¿Cómo tuvo que terminar? ¿Cómo terminó ese pasaje bíblico que leímos? Diciendo, varón y hembra que los creó. Varón y hembra los creó. Quiere decir que si Dios quiere crear a un hombre que sea a su imagen y a su semejanza, el hombre no podía ser un individuo. El hombre tenía que ser más de un individuo, junto, unido en uno, para que ese hombre que no está solo, y por eso Dios dijo en la creación, no es bueno que el hombre esté solo, porque el hombre solo no es una perfecta imagen de lo que somos nosotros. El hombre solo no es semejante a nosotros. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios dice, le haré ayuda idónea. Entonces, eso implica que desde el principio, Dios creó al hombre con el plan de que tuviese
junto a su complemento, la mujer, y es el matrimonio lo mejor que revela al Dios invisible sobre la tierra. Quiere decir que el Dios invisible, el concepto Dios, donde mejor se puede observar, donde mejor se puede concebir el concepto Dios, es a través del matrimonio. Y desde el principio, Dios, cuando quiso crear a un hombre semejante a él o a ellos, lo creó a ese hombre plural, solo que lo hizo uno. Por eso dice la Escritura: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. No tengo tiempo para explicar toda la teología del matrimonio, pero bíblicamente hablando es fácil probar que el matrimonio no es solamente la unión de dos cuerpos en uno, sino que el matrimonio también es una unión espiritual, es una unión almática. Quiere decir que cuando hay una conexión física, sexual, una conexión que nos hace ser de dos uno, también hay una fusión almática. Entonces el matrimonio, no hay duda que es la relación más perfecta que existe sobre la faz de la tierra. Y es la relación más parecida a la relación que existe en la Trinidad. Qué interesante que es precisamente el matrimonio lo más atacado por Satanás. Porque a la medida que Satanás logra crear insatisfacción, infelicidad, discordia, disensión en el matrimonio, a la medida que va logrando eso, el mundo pierde a una velocidad increíble, a una velocidad vertiginosa. El mundo pierde el concepto Dios. Fíjate que vamos a decir 75 años atrás, 80 años atrás, un siglo atrás, donde la razón de divorcio era mínimo, porque vivíamos en una sociedad donde el mismo gobierno consideraba el matrimonio como la institución más importante de la sociedad, al punto que el mismo gobierno, los estados, todas las naciones consideraban el matrimonio como la columna vertebral de una sociedad. Y a la medida que todo el mundo le tenía un alto respeto al matrimonio, a esa medida el concepto Dios era abrazado aún por los gobiernos seculares. Aún los gobiernos seculares abrazaban el concepto Dios. Pero a la medida que el matrimonio se ha ido destruyendo, se ha ido desmoronando, a la medida que la gente le ha perdido la fe al matrimonio, a la medida que la gente vive decepcionada del matrimonio, a la medida que la imagen del matrimonio se ha deteriorado al grado máximo en que hemos llegado ahora, igualmente el concepto Dios se ha perdido y el respeto por Dios se ha perdido, pero a una velocidad increíble. Por eso es que yo estoy convencido que la manera más efectiva de yo revelarle a Dios a mis hijos, la forma más sabia de yo inculcarle el amor por Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos, es fomentando el romance entre mi esposa y yo. Porque a la medida que mi esposa y yo aprendamos a amarnos, a la medida que ella y yo aprendamos a ser íntimos
cada vez más nuestros hijos verán a Dios en nosotros. Nuestros hijos verán a Dios a través de nosotros. ¿Cuántos padres y abuelos aquí de todo corazón quisieran evangelizar a sus hijos y poder decir a la edad de sus hijos de entre los 20 y 30 años, poder decir con mucha satisfacción: yo y mi casa servimos a Jehová? ¿Cuántos quisieran tener a todos sus hijos en el Señor y a todos sus nietos sirviéndole al Señor? Señores, esto no depende de la escuela bíblica espectacular que ha levantado esta iglesia. No depende de eso. No depende ni siquiera de los cultos familiares que hacemos los lunes en la noche o los miércoles, o sabe Dios el día que lo haces, si lo hace. Tampoco depende de esos cultos familiares. Lo que verdaderamente siembra en el corazón de nuestros hijos amor por Dios es a la medida que vean a papá y a mamá amarse. A la medida que ellos vean a papá y a mamá en una profunda comunión el uno con el otro. A esa medida tus hijos aprenderán a amar a Dios. Mildred y yo decidimos casarnos. A los 21 años nos casamos. Comenzamos a fundar iglesias a los 21 años. Recién casados. Lo que sucede es que nosotros no sabíamos nada de lo que son los trasfondos de cultura familiar. Entonces resulta que yo vengo de un hogar inconverso, de un papá machista y encima de eso militar. Entonces yo vengo de un ambiente donde mi papá enseñaba que los hombres éramos como dioses, y así nos enseñó. De hecho, mi papá doblegaba a mi mamá a que le sirviera como si él fuera un dios. Mi papá fue un hombre duro, un hombre insensible. Yo recuerdo cuántas veces escuché a mi papá ridiculizar a los hombres que eran cariñosos, esos hombres que son así bien nobles con sus esposas, esos maridos que son así bien, ¿verdad? Honorables con sus esposas. Mi papá los llamaba hombres fresitas. Entonces yo recuerdo que cada vez que yo escuchaba a mi papá criticar a los hombres que eran amorosos con sus esposas, yo recuerdo que acá en el silencio de mi interior yo decía: yo nunca voy a ser como mi papá. Yo nunca seré un hombre como él, nunca seré un esposo como él. Yo nunca seré un papá como él. Imagínense cómo él era, que cuando yo era pequeñito, tenía como unos 5 o 6 años, fui corriendo a darle un abrazo y él me empujó por el pecho, me empujó bien duro y me gritó señalándome con el dedo y gritándome, me dijo: nunca vuelvas a hacer eso. Yo pensé que yo le había pisado un callo. Para mi sorpresa, no había sido eso. Yo le digo a mi papá: pero papá, ¿qué te hice? Y él me dijo: los machos no abrazan a los machos, que sea la última vez que me toques. Así que esa fue la última vez que lo toqué, la última vez que me le acerqué. Y ese era el tipo de hombre que era mi papá. Adúltero, que fue lo peor de lo peor, porque nosotros sabíamos que él podía hacer todo lo malo que fuera, pero que teníamos en nuestra mente que él era un hombre leal, él era un hombre fiel, que él era un hombre moral. Cuando descubrimos que él tenía una doble vida, tenía otra familia, tenía otra mujer, había embarazado a esa señora, mi mamá entró en crisis, lo perdona. Él nunca le pidió perdón. Porque él siempre dijo: los hombres no piden perdón. Y
Él nunca nos dijo a ninguno de nosotros te amo. Nunca nos dijo que nos amaba, porque Él dice que los hombres no dicen esas cosas. Él hizo lo que hizo y nunca pidió perdón. Cuando me daba esas pelas, que era de matarme, ¿okay? Él pegaba muy poco, pero cuando lo hacía era un abusador. Y en una ocasión lo hizo conmigo. Y mi papá, ante los reclamos de mi mamá, mi papá dijo, yo no le voy a pedir perdón a él. Porque al único que se le pide perdón es a Dios, y ni a él siquiera le voy a pedir perdón. Ese tipo de hombre. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy mi vida a Cristo y para mí está súper claro que yo como Él jamás seré. Entonces, ¿qué sucede? Mi esposa viene de un hogar totalmente matriarcal. Pero cuando te digo matriarcal, estoy hablando de un hogar donde mi suegra, ella es la dueña y la señora, ella es la que tira y ala, ella es la que reparte el bacalao. Mi suegra es bien amorosa, pero con el amorcito te domina y te obliga a hacer lo que ella quiere. Entonces, para colmo, el vientre de mi suegra rechazó todos los espermatozoides masculinos que habían por el ambiente. Porque todo lo que parió fueron mujeres, mujeres, mujeres. Entonces era un imperio de mujeres en esa casa. ¿Me sigue? Y entonces, todas bellas, pero de tal palo, tal astilla. El asunto es que las hermanas de Mildred, que todas son mayores que ella, porque ella es la menor, pues todas las hermanas de Mildred se casaron. ¿Y qué dieron a luz? Mujeres y mujeres. Y todas las nietas, no había nietos por ningún lado, todas mujeres y mujeres. Entonces nosotros estábamos planificando tener bebé y yo decía, Dios mío, ten misericordia de mí. El asunto es que los maridos de sus hermanas se divorciaron de ellas. Entonces los únicos que quedamos en la familia es mi suegro y yo. Somos los únicos sobrevivientes de la familia. Entonces, pero también es importante, ¿verdad?, que sepan que mi suegro es ese tipo de hombre flemático. Y para los que no saben lo que es un hombre flemático, es ese tipo de hombre de carácter manso. Pero tan manso que él es como un cero a la izquierda. Imagínense, miren, mi suegra lo peina, mi suegra lo viste, mi suegra todo se lo hace como si él fuera un muñequito. Entonces, y usted lo ve que él no habla. Hay veces que a mí me da pena verlo así, calladito, solito, así, mirándolo todo, y mi suegra haciendo y deshaciendo. Entonces hay veces que yo vengo y me le siento al lado al suegro, porque hace como un par de meses que no escucho el tono de su voz. Entonces me le siento al lado y comienzo a hacerle preguntas solo para provocarle, ¿verdad? Que caliente las cuerdas vocales. El asunto es que me le siento al lado y empiezo a hacerle preguntas, y usted me puede creer que yo le estoy haciendo una pregunta a él en la sala y mi suegra sale desde la cocina a contestar la pregunta. Ella deja lo que tenga en la olla y se va a la sala a contestar la pregunta. Y yo le digo, pero por favor, suegra, déjelo hablar. La pregunta se la hice a él.
Miren, entonces, ahora junten el cuadro. Yo vengo de un trasfondo militar machista, donde los hombres son dioses. Ella viene de un trasfondo matriarcal, donde las mujeres son diosas, reinas, emperatrices. Entonces, nosotros nos convertimos a Cristo, cada cual en su mente rechazó la cultura de su familia. Y ahora venimos a crear un matrimonio con la cultura del reino. Y descubrimos que del dicho al hecho hay un gran trecho. Señores, que con la boca es tan fácil. Con la boca es tan fácil decir: mi matrimonio no va a ser como el de mi familia, seremos diferentes. Cristo está con nosotros. El Evangelio ha hecho una diferencia. Y yo no puedo decir que eso no es cierto, es verdad, es cierto. Pero aquellos más honestos que están sentados ahí saben que aunque tú tienes claro el Evangelio en tu corazón, aunque el Evangelio está muy claro, a la hora de practicarlo dentro de tu casa, ahí es donde el gas pela. Ahí es donde nos damos cuenta que no es tan fácil, que decir en la iglesia amén, eso lo dice hasta el diablo. Hasta el diablo dice amén. Pero ahora salgamos de aquí a hacer lo que la Biblia dice en nuestras casas. Cuando nos tenemos que enfrentar a maneras de pensar, imagínense que nosotros nos casamos y llenos de la gloria de Dios, llenos de unción, nuestras reuniones de la congregación, aquello eran visitadas, pero por la presencia de Dios de una forma increíble. Sin embargo, nosotros llegábamos a nuestra casa y casi no podíamos hablar, porque todo lo que tratábamos de hablar era una soberana discusión, porque no nos entendíamos. Ella tenía una estructura mental totalmente diferente a mi estructura mental. Mi idioma era otro idioma, el de ella era otro. Nosotros tratábamos de comunicarnos y no había forma de entendernos. Entonces es obvio que muchas cosas que ella aprendió de su casa, que para ella eran buenas. Por ejemplo, en su casa su mamá está dando órdenes desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces yo no soporto que una mujer me dé órdenes. Si yo voy manejando el auto, no me digas para dónde tengo que ir. No me digas que tengo que coger a la derecha o que tengo que agarrar por la izquierda. Yo sé la ruta y cuando tú no estás conmigo, yo no me pierdo. ¿Me sigue? O sea, solamente para darte un ejemplo. Entonces, cada vez que yo me encolerizaba, yo le decía: no me des órdenes. Si solo quiero ayudarte, pues no me ayudes. No quiero esa ayuda. Miren, hermano, sin darnos cuenta, yo me convertí en una gota de agua de mi papá. Porque a la medida que yo veía que ella no me entendía, y como no me entendía, le costaba sujetarse, pues entonces aplastarla, imponerle. Entonces era a la mala. Entonces era utilizando autoritarismo. Y comencé poco a poco, sin darme cuenta, comencé a aplastarla. Aparte de que yo vengo de un hogar militar donde el piso brilla, donde todo está en perfecto orden. Tú abres una gaveta y todo está por colores.
La ropa está puesta por colores, en orden. Sí, las mangas cortas aquí, las largas aquí, los pantalones aquí, todo en orden. Entonces, mi esposa viene de una familia donde ellos viven para disfrutar la vida. Donde tenían un hogar limpio, pero eso de decorar, de hacer ambientes acogedores, de poner cosas en orden, no, donde cayera está bien. Porque la vida hay que disfrutarla. Entonces, yo llego a mi casa, casado, y mi esposa, como toda recién casada, me recibe en la puerta. Y para abrazarme, para darme la bienvenida. Y yo mirando en el abrazo, mirando a ver si todo estaba en orden. Y si yo veía de lejos que algo no estaba en orden, la cólera se me dominaba. Y ahí la soltaba y comenzaba a gritarle, a insultarla. No quiero añadir más porque honestamente a mí me da vergüenza tener que confesar que eso era así. Un hombre lleno de la gloria de Dios, un fundador de iglesia, un hombre que se había ganado el respeto de la comunidad, un hombre admirado por los hermanos y por la familia. Y nadie se imaginaba que en el núcleo de nuestro hogar había un infierno. Y que ese hombre tan maravilloso era un grosero, bocón, que tenía una doble vida. Porque yo sabía estarle gritando insultos en el auto antes de llegar a la iglesia. Y tan pronto estacionaba el carro en la iglesia, sacaba la sonrisa pastoral. Sacaba toda esa amabilidad pastoral. Y mientras tanto mi esposa tenía que sentarse en la primera fila a soportar una predicación de la boca de un hombre que una hora atrás le estaba gritando insultos. Y a mí me da vergüenza y me duele tener que confesarlo, pero a mí el Señor me ha dicho, tienes que ser transparente y tienes que revelar todas estas verdades que tú viviste siendo un pastor lleno de Dios. Porque mi pueblo está contaminado con gente así. Son muchos los hijos del muerto. ¿Y sabes qué? Aunque te parezca increíble, Dios trataba de hablarme, pero siempre yo justificaba que yo tenía la razón. Y lo peor del mundo, lo peor que le puede pasar a un cristiano es que el Espíritu Santo esté tratando de hablarnos y nosotros estemos justificándonos delante de Él por las razones que sean. Todo continuó hasta el día que nació nuestra primogénita. Dicho sea de paso, otra mujer más. Pero a pesar de mis defectos, tenía una buena virtud, y es que Rey Matos es un amador intenso de los niños. Yo amo a los niños con todo mi corazón. Y yo soñaba con el día que yo tuviese hijos, porque yo quería ser un buen papá, quería ser un buen amigo de mis hijos y quería ser un buen pastor de mis hijos. Y cuando nació nuestra hija, recuerdo que el ginecólogo en la sala de partos, inmediatamente que recibió a mi hija en sus manos, inmediatamente me la puso en las mías. Y cuando yo sentí el calorcito de esa bebé, así toda ensangrentada, así recién salida del vientre, recuerdo que la puse en la presencia de Dios y elevé una oración al Señor y le dije: Señor, esta niña, yo lo único que te pido es que ella aprenda a amarte. Señor, que mi hija te ame. Eso es todo lo que te pido. Yo seré feliz si ella te ama. Aprende a amarte. Y ahí mismo el Espíritu Santo me habló y me dijo: Rey,
a la medida que ella vea el comportamiento de Cristo en ti, a esa medida tu hija aprenderá a amarme. A la medida que ella vea la personalidad de Cristo en ti, en medio de tu casa, a esa medida tu hija aprenderá a amarme. Ese día yo comprendí, amados hermanos, ese día yo comprendí que el futuro eterno de mi hija iba a depender de lo que ella observara en mí, de lo que ella escuchara de mí en casa. Ese día yo comprendí que el concepto Dios, los niños no lo entienden porque ellos no tienen la capacidad, su cerebro no está desarrollado lo suficiente y ellos no tienen la capacidad para entender a Dios. Por eso es que el primer concepto de Dios que desarrollan los niños es papá y mamá. Pero cuando papá y mamá, que el diseño original de Dios es que papá y mamá sean como ellos. El plan de Dios era precisamente ese, que cuando ellos vieran a papá y a mamá, inmediatamente entendieran a Dios. Porque Dios diseñó a papá y mamá para que fueran como ellos. Por eso es que yo recuerdo que cuando yo recibí esa palabra en la sala de partos, me sentí tan mal, me sentí tan pecador. Miren, hermano, un hombre ungido, un profeta, un predicador tremendo. Y yo recuerdo que cuando el Espíritu Santo me dijo, a la medida que tú te parezcas a Jesús en casa, cuando Él me dijo eso, ahí yo me sentí el más vil pecador. Me sentí como si yo fuera un apóstata. Y recuerdo que salí corriendo de la sala de partos y me escondí en la habitación del hospital donde iban a ubicar a mi esposa eventualmente. Y allí me metí en esa habitación y me tiré al piso contra una pared, empecé a llorar y allí me volví a convertir a Cristo. El pastor conocido, admirado, se estaba convirtiendo a Cristo otra vez. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, yo no me voy a perdonar. Yo no me voy a perdonar que mis hijos se pierdan por mi culpa. Yo no me voy a perdonar que mis hijos vean a un papá en el altar y a otro en casa. Yo no me voy a perdonar que mis hijos se aparten, que mis hijos no quieran amar, que mis hijos no quieran amar el evangelio y que no quieran el ministerio. No me lo voy a perdonar. Porque mis actitudes en casa los confundió. Los hizo sentir que el evangelio es una hipocresía. Que las iglesias evangélicas son un circo. Yo no me lo voy a perdonar. Y yo recuerdo que yo orando y arrepintiéndome y entregando mi vida a Cristo otra vez, recuerdo decirle al Señor ese día, Señor, yo renuncio a todo el conocimiento bíblico que tengo. Renuncio a toda la teología que conozco. Porque yo quiero a partir de hoy volver a leer la Biblia. Yo quiero volver a estudiar la Biblia, pero a partir de hoy voy a leer la Biblia no para predicarla. Voy a estudiar la Biblia no para enseñarla. A partir de hoy voy a estudiar la Biblia para aprender a vivirla en casa. Y te prometo, Señor, que no voy a predicar de nada, no voy a enseñar de nada que no sea lo que yo estoy viviendo. Lo que estoy practicando, eso será lo que enseñaré. Y a partir de aquel 20 de agosto de 1979, no predico otra cosa que lo que estoy aprendiendo a vivir en mi casa. En una ocasión, un jovencito como, no sé, era un adolescente como de 11 años, quizás por ahí más o menos. Y recuerdo estar en mi oficina. Yo tenía poco tiempo, pero veo la carita de ese joven que se asoma así con esa sonrisa. Y es tan raro que un preadolescente se asome a la oficina del pastor. Es tan raro que yo tuve que detenerme y decir, entra. Y él inmediatamente entró y se sentó. Y entonces, pues como tengo poco tiempo, tengo que hacerle las preguntas clave para que vote lo que vino a decir, ¿verdad?
Y como casi siempre cuando van a la oficina del pastor es porque tienen un lío con papá. Pero yo vengo y le digo, ven acá esto. ¿Y cómo es papá contigo? Y él se queda así y me dice, papá es un éxito. Y dije, ¿cómo? Sí, pastor, mi papá es un éxito. ¿Y por qué me dice? Porque mi papá es un hombre de Dios tremendo. Mi papá me ama tanto que todos los días me lo dice. Papá ora conmigo todos los días y me enseña de Dios. ¿Sabes qué? Cuando yo siento el carro de papá llegar, yo me escondo, porque al primero que él va a buscar es a mí. Y cuando él no me encuentra, empieza a buscarme por todos lados y yo me escondo. Oye, pastor, pero cuando me encuentra me abraza, me besa y ahí empezamos a jugar de mano. Y muchas veces me mira a los ojos y me dice, nadie te ama tanto como papá. Wow. Y yo digo, wow, parece que el lío de él es la maíz. Así es que inmediatamente voy, le corto la conversación y le digo, ok, pues háblame de mamá. Mamá, otro éxito. Y yo, oh my goodness. Y entonces yo le digo, ¿y por qué? Es que mi mamá es un ángel. Esa mujer me ama, ella se desvive por servirme. Y mamá está todo el tiempo pendiente a mí y todo el tiempo ella está buscando cómo complacerme. Mamá, es que mamá es estricta conmigo, ella me disciplina, pero mamá me demuestra mucho su amor sirviéndome. Entonces yo, mirando el reloj, le digo, entonces, ¿por qué tú estás aquí? Y él empezó a llorar, pero en el acto, a llorar. Lo dejé llorar un rato y al cabo de varios minutos le digo, por favor, cálmate, dime, ¿qué te pasa? Y usted no va a creer lo que él me contestó. Porque yo no podía creer lo que escuché. Miren lo que él me dijo. Pastor, yo daría cualquier cosa porque mi papá me deje de amar como me ama. Con tal de que ame a mamá de la manera como me ama a mí. Pastor, y volvió a llorar y me dijo, pastor, yo prefiero que me deje de amar a mí, porque a mí no me hace tan feliz el que me ame como me ama. A mí me haría más feliz ver a papá buscar a mamá primero antes de buscarme a mí. Yo preferiría, pastor, yo sueño con verlos abrazarse, yo sueño con verlos besarse y decirse que se aman, pero ellos solamente me lo dicen a mí, pero yo no veo lo mismo entre ellos. Y pastor, yo tengo miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis padres? Son siervos de Dios, pero yo tengo miedo porque yo siento que algo malo está pasando en casa. ¿Y sabes qué? Ahora éramos dos los que estábamos a llanto vivo. ¿Y sabes por qué yo lloraba? Yo lloraba escuchándolo porque yo decía, yo no me puedo gastar el lujo que los próximos preadolescentes que estén buscando la oficina de un pastor con la puerta abierta sean mis hijos, buscando dónde desahogarse porque tienen miedo. Porque no observan que papá y mamá se están dando amor y se están dando cariño en casa. Solamente lo hacen cuando el pastor desde el púlpito le dicen, abrácense, dense un ósculo santo. Pero en casa eso no pasa. ¿Y sabes qué? Pretendemos que nuestros hijos amen al Señor. Pero ¿sabes? De la única manera como nosotros vamos a ver a nuestros hijos amar a Dios apasionadamente, de la única forma como nosotros vamos a ver nuestros ministerios juveniles arropados por un avivamiento, de la única forma que nosotros vamos a ver a nuestros niños predicando el evangelio a muy corta edad, es a la medida que nosotros entendamos que el campo misionero, a donde más tenemos que invadir con la palabra de Dios, lo tenemos allí mismo,
bajo el techo de nuestra casa. Pero eso no se gana predicando. Eso no se gana enseñando la Biblia. Ese campo misionero, de la única forma como se gana es cultivando el amor con mi marido, es cultivando el amor con mi esposa, se lo merezca o no. ¿Sabe qué he descubierto, pastor? A lo largo de tantos años de ministerio, viajando por tantas iglesias del mundo, ¿sabe qué he descubierto? Que nosotros predicamos un evangelio de la gracia. Pero la verdad es que con la boca confesamos un evangelio de la gracia, pero lo que vivimos y practicamos es la ley de Moisés. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando decidió amarnos, cuando decidió asumir la iniciativa de amarnos y acercarse a nosotros, éramos pecadores. Y muchos de nosotros le dábamos la espalda a Dios, y es más, estábamos rebeldes contra la iglesia y estábamos rebeldes contra el evangelio. ¿Y sabes algo? Dios nos amó y nos persiguió y nos cautivó, aún sabiendo que nosotros lo rechazábamos. ¿Tú sabes por qué tú amas a Dios? Dice la Escritura que tú amas a Dios porque Él te amó primero. Pero ¿sabes cuál es el evangelio que nosotros vivimos en nuestras casas? Yo te amo a la medida que tú me ames. Yo te respeto a la medida que tú me respetes. Yo te trato con amabilidad a la medida que tú me trates con amabilidad. Yo te perdono a la medida que tú me perdonas. En otras palabras, ojo por ojo y diente por diente. Eso es un evangelio de gracia. Eso es el evangelio que Jesucristo vino a enseñar. No, mi amor, ese no es el evangelio. Es un evangelio que nosotros hemos inventado. Pero llegó el tiempo y la hora es ya en que Dios va a empezar a reclamar obediencia de todos nosotros. Y muchos de nosotros vamos a descubrir que para obedecer a Dios hay que morir. Porque ¿quién dijo que el evangelio era justo? ¿Quién te enseñó que el evangelio era justo? Busca el sermón del monte. Estudia los discursos de Jesús. Y vas a descubrir que en sus enseñanzas no hay nada de justicia. ¿Acaso es justo que yo tenga que bendecir a quien constantemente me maldice? Pero eso no fue el evangelio que Jesús enseñó. ¿Acaso es justo que yo tenga que darle la capa a quien me ha arrebatado la túnica? ¿Es justo que alguien que me obligó a caminar con él 1 milla, que yo tenga que correr con él 2 y la segunda es voluntaria? ¿A quién le nace el deseo de orar por el que nos ha hecho daño y bendecirlo? ¿A quién le nace en el corazón hacer algo así? Pero dice la Escritura que nosotros tenemos que hacerlo. No porque querramos, no porque nos nace, no porque lo sentimos. Lo tenemos que hacer porque Él lo mandó. Ama a tu enemigo. Dale de comer a tu enemigo. Hay veces que tu marido te ha tratado mal. Te ha faltado el respeto quizás con su grosería. Y ese día lo que se merece es que le pongas un plato con una galleta seca. Por lo menos que tenga semillitas y cosas para que, ¿verdad?, lo alimente. Pero ¿sabes cuándo es que nosotros tenemos que ser espléndidos con nuestros cónyuges? Cuando menos se lo merecen. Porque ese es el evangelio que Jesús nos enseñó a vivir. Eso fue lo que Él predicó, pero nosotros como que no lo hemos entendido. Estaba orando una mañana
Y estaba en esas oraciones apasionadas que hacemos en nuestros devocionales, hablando en lengua y clamando por las naciones y orando por la iglesia y orando por las misiones y orando por etcétera. Y de momento el Espíritu Santo me dice: Rey, no quiero que ores. Señor, reprenda. Sigo orando, sigo orando. Y de momento el Espíritu Santo me dice: Rey, basta. Y yo digo, pero, Señor, ¿qué pasa? Y me dijo: prefiero que no ores y que utilices este tiempo para buscar a tu esposa donde quiera que esté en la casa y le des un cariño, dale amor. Y yo miro el reloj y digo: Señor, esto no son horas para eso. Esto se hace después de las 10 de la noche. Sí, porque yo entro en ese ambiente de esa fragancia me entra después de las 9, 10 de la noche. Entonces yo no entendía por qué mi esposa en una ocasión me dijo: yo sé que tú me amas, pero yo me siento usada. Porque cuando único yo te veo esos ojos cristalinos, cuando único yo veo esa sonrisa tan dulce, cuando único yo veo esa ternura, es a esta hora. Porque ya yo sé lo que quiere el negro. Entonces, para mí eso fue una ofensa que ella me dijera eso, una ofensa. Porque yo me casé virgen. Yo no conozco otra cosa que no sea mi esposa. Y todo lo que tiene que ver con sexualidad para mí está relacionado al amor. Pero yo era tan bruto que no entendía que el amor no se departamentaliza. El amor tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser algo que se manifiesta de igual manera de noche que de día. Y que tiene que ser algo que nosotros aprendamos a vivir así. Pues yo estoy orando y el Señor me dice: vete y busca a tu mujer. Y yo le digo al Señor: pues está bien, Señor, lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando voy por el pasillo de la casa, siento el frío olímpico. Y le digo al Señor: Señor. Y yo recuerdo que estoy en el pasillo de la casa y yo estoy así. Yo digo: Señor, es que no me nace. Pero Señor, es que no me fluye. Y además, Señor, tú sabes que yo nunca he sido hipócrita. Estas cosas se hacen cuando se sienten. Y el Espíritu Santo me dijo: jamás vuelvas a llamar hipocresía lo que yo he llamado obediencia. Entonces le digo al Señor: entonces eso significa que yo tengo que ahora ir, darle todo un despliegue de amor y decirle 2 o 3 cosas bien dulces y bien románticas, aunque no lo sienta. Así es, aunque no lo sienta. Porque la noche antes de yo morir por ti tampoco sentí hacerlo. Entonces yo le digo: ok, Señor, lo voy a hacer. Pero yo siento que esto no es justo porque ella no se lo merece. Y ella no se lo merece porque tú sabes que ayer me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿y cuántas veces yo he estado igual contigo?
Y eso no me ha impedido acercarme, amarte. Precisamente cuando te doy amor en medio de tu pecado, ahí es donde te das cuenta y te humillas delante de mí. Si ella ha cometido un error, se va a dar cuenta cuando la ames. Está bien. Llegué hasta la cocina y la encontré allí. Ella todavía no se ha dado cuenta que yo llegué. Y yo estoy pensando, ok, ahora voy. La voy a agarrar por la espalda, le voy a dar un abrazo, le voy a dar un beso en el cuello y le voy a decir al oído, Mildred, te amo. Ok, voy. Pero es que ya yo me imagino lo que ella me va a decir. Tan pronto yo la abrace, tan pronto yo le diga, la bese en el cuello y le diga te amo, yo sé cuál va a ser su reacción. ¿Qué quieres? Así es que yo dije, pero está bien, Señor, voy. Me acerqué a ella, la abracé por la espalda, le di un beso en el cuello y le dije, Mildred, te amo. Y me fui corriendo para no ver su reacción, para no saber cómo ella se sintió. Me voy de rodillas al lugar secreto. Señor, te obedecí. Y yo siento como esa unción fresca, como el quien dice, muy bien, hijo, estás aprendiendo, muy bien. Sigue así, sigue así. Amado, no tienes idea cómo yo luché. Porque el estar todo el tiempo acostumbrado a ver un hombre así tan rígido, tan fuerte como mi papá, yo aprendí a ser un hombre así, imponente. Y cuando yo iba a hablar con mi esposa, sin coraje, sin tener malestar, pues ella me decía, pero no me hables así. Y yo, pero de que tú me hablas. ¿Estás molesto? Yo no estoy molesto. Pero es que las mujeres tienen en los ojos, tienen un escáner y ellas hacen Entonces, yo no sé, que Dios le dio un escáner en los ojos. Entonces, aunque nosotros no hemos dicho nada, todavía no tenemos el arma del crimen en la mano. No hemos hecho nada. Pero ellas disciernen. Y si ellas notan esto fruncido, aunque sea por asuntos de trabajo, ya ella está mal. Ya ella se siente mal. Es la delicadeza. Entonces yo antes criticaba esa delicadeza, pero ahora el Espíritu Santo me habló a través de Pedro y me dijo, no critiques esa delicadeza, porque esa delicadeza la puse yo en ella. Y yo la creé así. La creé como un vaso frágil. Y por eso yo declaré en la palabra que el único hombre que es capaz de hacer a una mujer, a una delicada mujer, el único hombre que puede hacer feliz a una mujer delicada, es un hombre sabio. Sabio. Amad a vuestras esposas sabiamente, dándole honor como a vaso más frágil. Y cuando nosotros somos ásperos, dice la Escritura, que nosotros no podemos ser ásperos para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Con razón yo me mataba ayunando y orando. Miren, escuchen esto. Estoy dándole consejería a un doctor. Entonces, yo no sé cómo son los doctores colombianos, pero los puertorriqueños se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Entonces, pues este doctor está con su esposa, así bien elegante ella y todo. Entonces viene él y me dice, yo no sé ya qué más hacer, yo me siento tan defraudado,
porque yo he sido un diezmante y yo no solamente me limito a los diezmos, sino yo también he sido muy generoso. Y usted sabe, pastor, que cada vez que hace falta algo en la iglesia, un instrumento, hace falta, qué sé yo, algún equipo, usted sabe que yo no escatimo y ahí van mis ofrendas y ahí van mis diezmos. Óigame, pero mi práctica, por más dinero que yo hago, no logro prosperar, porque siempre hay algo que ocurre, siempre el negocio de alguna forma se me daña, sino porque, bueno, en fin, para no coger mucho tiempo, se quejó, tuvo como una hora quejándose. Pero fue el tiempo que yo necesité para orar por él. Y cuando él terminó de quejarse y cuestionando a Dios, porque si yo he cumplido con todo en la Biblia, ¿por qué el devorador me está destrozando? Y de momento el Espíritu Santo me dijo, dile, porque usted es un maltratante, porque usted maltrata a su esposa, porque usted es grosero con su esposa, porque por el hecho de que usted es médico, usted la trata como si ella fuera inferior a usted. Usted exaspera la vida de sus hijos, usted los provoca a ira. Cuando yo le dije eso, primero la mujer puso los ojos así. Luego ella me dijo, pastor, el único hombre que se ha atrevido a decirle a mi marido la verdad ha sido usted. Usted le puso el cascabel al gato. Porque todos los demás, porque como mi marido es médico, todo es... Y lo tratan, y cuando él se queja, siempre le dan consejos así bien superficiales. No se preocupe, Dios está con usted y todas esas cosas. Óigame, pero usted le fue pero directo al hígado. Y ese hombre se enojó tanto que se fue de la iglesia. Pero hermano, se enojó. Y como al año y medio regresó. Y me dijo, pastor, llevo 1 año y medio enojado con usted. Pero ahora, si mal me iba, ahora peor. Entonces, tuve que ponerme a analizar. Y ¿sabes qué? Cuando yo le pregunté a mi esposa, ¿qué tú crees de lo que el pastor dijo? Pastor no paraba de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Cuando se calmó, yo le dije, sé sincera. Y ella me dijo, el pastor tiene toda la razón. Así me siento y tus hijos están rebeldes contigo. Tus hijos no te soportan. Nuestro hogar es todo apariencia, pero está destruido. Y yo no sé cuánto tiempo a mí me queda aquí. He decidido arrepentirme y he decidido seguir instrucciones. Le digo una cosa, amado. Yo le doy gracias a Dios que las finanzas de la iglesia no dependen de los diezmantes. Porque las finanzas de nuestra iglesia dependen de la gracia de Dios. Porque cuando la verdad hay que declararla en amor, pero hay verdades que por más amor que tú le pongas, van a herir, razón por la cual a Cristo lo quisieron matar. ¿Y sabes por qué lo quisieron matar? Porque sus verdades herían sus verdades. Y este hombre regresó, comenzó a seguir instrucciones, comenzó a sujetarse, comenzó a respetar cada enseñanza. Su matrimonio ha tomado un giro increíble. Sus hijos se reconciliaron con él. Están ahora así.
Ahora practican deporte juntos, se pasan como familia, en una familia hermosa. La práctica de él ha prosperado tanto y tanto. Ahora es un hombre bendecido. Ese hombre descubrió que la mayoría de las ofrendas que él traía al altar eran ofrendas contaminadas, que sus diezmos eran diezmos contaminados, porque dice la Biblia que cuando tú vienes a traer tus diezmos al altar, que cuando tú vienes a traer tus ofrendas al altar, asegúrate de no haber herido a nadie, o asegúrate de que alguien no tenga algo contra ti, porque si tú descubres, si tú en tu conciencia pura descubres que hay algo que no está bien en casa, y si hay algo que no está en comunión con la gente que te rodea, deja tu ofrenda allí. Vete primero y reconcíliate con tu mujer, vete y reconcíliate con tu marido, vete y reconcíliate con tus padres, reconcíliate con tus hijos, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Las ofrendas limpias, esas son las que Dios respalda, pero las contaminadas no. ¿Y qué contamina un diezmo? Malas relaciones familiares, malos matrimonios, malos tratos unos con otros dentro de nuestra casa. Yo predico como para que no me vuelvan a invitar. Y gracias a Dios, por lo menos del 50% de las iglesias me vuelven a invitar. Pero fuera de broma, yo siento una responsabilidad muy grande. ¿Sabes por qué? Porque queda poco tiempo. El Señor viene. El Señor está preparando esa iglesia que Él soñó, que era la iglesia santa, pura, la iglesia perfecta, sin mancha ni arruga. Esa iglesia Él la está preparando en este tiempo. Ya pronto viene el Señor. Y Él va a ser selectivo, porque en el campo hay mucho trigo, pero también hay cizaña. Y Él va a ser selectivo. Él ha dejado que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Pero al final del tiempo, y ese tiempo es ya, la siega viene, y ahí es donde Él va a separar el trigo de la paja, va a separar el trigo de la cizaña. Por eso dice la Escritura, habrán dos en una cama, y en aquel día uno será levantado y el otro será dejado.